Cuando nosotros hablamos de plasticidad cerebral, estamos hablando de un cambio de una serie de actividades del cerebro con tal de entender qué está pasando en el medio externo. El cerebro trata de entender eso. Entonces, cuando trata de entender, pues lo que trata también es de amoldarse a ese cambio, ¿no? Y ese concepto de plasticidad va a estar, nuevamente vuelvo a decir, acompañado de lo que nosotros llamamos experiencia. La experiencia va a ser uno de los requisitos importantes para el aprendizaje. El aprendizaje para las neurociencias es un cambio, ojo, es un cambio de comportamiento debido a la experiencia, con un acompañamiento de cambios de las redes neurales y cambios en los mapas cognitivos. Fíjense que es una definición bastante larga, que va de lo molecular a lo comportamental. En estos 3 primeros años, podemos ver acá en la figura que va a ser importante el desarrollo de una serie de circuitos que van a estar comprometidos con la visión, fíjense, vamos a ver audición, con lenguaje y también con los sistemas cognitivos. Va a ser interesantísimo por eso estos 3 primeros años, porque esas circuiterías son las que comenzamos nosotros a verlas o a manifestarse. Sin embargo, así como he comentado que pues a los 3 años es una edad ideal para comenzar a aprender idiomas aparte del idioma materno, hay también otra serie de periodos de tiempo donde uno puede comenzar a aprender una serie de cosas. Eso se llaman periodos sensibles. Y eso es una gran ventaja, porque es el momento en el cual el sistema nervioso realmente tiende a captar información tal vez muy especializada, como es este caso. Llegado al 8º año, ya nosotros comenzamos a repensar nuevamente, porque ya no está el sistema nervioso funcional de manera independiente. Ha entrado acá en el comportamiento un sistema llamado endocrino, razón por la cual el sistema neuroendocrino a partir del 8º año va a ser importantísimo. Es más, mucho dentro de las carreras de posgrado que se están dando en este momento en las carreras de psicología, medicina, y donde he visto también como estudiantes de las maestrías educadores, se están comenzando a desarrollar los cursos de psiconeuroinmunoendocrinología, donde casualmente comenzamos a ver todos estos cambios que van a ocurrir y obviamente la vertiente patológica, que es también uno de los aspectos que nos permite entender y hacerle frente a ello. ¿Qué factores van a ser importantes a tomar en cuenta cuando nosotros trabajamos en la primera infancia? El estrés tóxico. Cuando nosotros hablamos de estrés, estamos hablando de un periodo en el cual el cuerpo responde ante un estímulo externo. Es más, en el estrés, el cuerpo tiene que responder rápidamente y tiene 2 formas de respuesta. Una respuesta en la cual sale airosa frente a ese estímulo, o una respuesta en la cual lamentablemente no sale airosa. Si sale airosa frente a ese estímulo, estamos hablando de un concepto llamado eustrés. Y si no sale airosa, es el concepto llamado distrés o estrés tóxico. Un ejemplo clarísimo puede ser un alumno, por ejemplo, que va a dar un examen. Él está estresado por el examen. Sin embargo, cuando da el examen y aprueba ese examen, estamos hablando de un eustrés. Pero luego, si el alumno ha dado el examen y ha salido desaprobado, va a seguir preocupado, va a seguir nuevamente tratando de estudiar, buscar nuevas estrategias, y eso se llama el distrés o estrés tóxico. El gran problema que en nuestras comunidades, en este caso de estas grandes ciudades, nosotros andamos todo el tiempo estresados. Y usualmente estamos hablando de un estrés tóxico. El gran problema del estrés es que
implica que haya un cambio endocrino también. Y ese cambio endocrino implica que bajen nuestras defensas, razón por la cual una persona estresada se para enfermando. Y eso es normal. Entonces, ¿qué debería hacer? Es casualmente enfrentar a los estresores o tratar de sacar de su vida a esos estresores. El otro concepto que tiene que tomarse en cuenta en los niños es la alimentación. Cuando nosotros hablamos de alimentación, no estamos hablando necesariamente, ojo, de una desnutrición. En Perú ya no hay desnutrición. Bueno, sí hay desnutrición, pero es interesante porque desde el 2005 al 2011 la desnutrición ha tenido una curva baja. ¿Qué quiere decir? Que estamos nosotros ganando la batalla contra la desnutrición. Y estos son números del año pasado, de 2011. Sin embargo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, todavía nos dice que tenemos alrededor de un 20% de la población desnutrida. Pero ¿saben qué está apareciendo en el Perú? Algo que es mucho más peligroso todavía. Es la malnutrición. Es la aparición de la población de niños obesos. La obesidad es terrible. La obesidad trae como cambios, ojo, una malnutrición en una serie de nutrientes. Y esos nutrientes son necesarios para un buen metabolismo. Entonces ya no hablamos de desnutrición, estamos hablando de malnutrición. Y obesidad es una de ellas. Y la obesidad se acompaña, ojo, con problemas hormonales. Se acompaña con una falta de plasticidad cerebral. Y si a eso acompañamos el mal desayuno que se toma, donde recuerden ustedes que el 25% de las calorías debería tomarse en el desayuno, y en los niños es fundamental esas 400 calorías del desayuno, pues vamos a tener problemas si no hay un buen desayuno, porque desde la cena de la noche anterior tenemos más de 12 horas que el cerebro no está recibiendo la glucosa, que es la molécula principal del cerebro. Entonces, ¿qué vamos a tener? Problemas en fierro, aparecen anemias y aparecen una serie de problemas que al final hacen que el niño se enferme y por ende deje de ir al colegio. Fíjense cómo se van sumando factores. Entonces el concepto de alimentación no es entonces un tema de desnutrición, es un tema de malnutrición. Otro concepto es el de mielinización. Mielinización, ¿qué quiere decir? Es un proceso en el cual el cerebro desarrolla. La mielina es una sustancia que tiene que cubrir al cerebro, a muchas neuronas, y que hace que muchos circuitos se mejoren. Lamentablemente, y esto ya me voy adelantando un poco a las personas, a los colegas que trabajan con adolescentes, lamentablemente el concepto de mielinización es un concepto que preocupa más a los adolescentes que al resto. ¿Por qué? Porque el concepto de mielinización nos va a decir que el cerebro realmente termina de formarse entre los 20 y 22 años, porque el último fenómeno en aparecer en el desarrollo cerebral es la mielinización, o sea, la formación de mielina en el cerebro. Y ese va a ser un problema de los adolescentes. Ahí está realmente el problema de los adolescentes. La mielinización implica obviamente que haya una buena alimentación y va a responder también a ese intercambio con el medio externo, o sea, siempre tenemos que estar nosotros, ese cerebro siempre tiene que estar en relación con el medio externo. ¿Okay? La cronobiología, vamos a darnos cuenta que hay dos aspectos importantes que muy pocas veces se toca en una conferencia. Lo que es el cerebro cuando está durmiendo. Una cosa es tener el cerebro despierto y otra cosa es tener al cerebro dormido. Mucha gente cree que el dormir es realmente una pérdida de tiempo y no es así. El proceso de estar despierto es tan importante como el proceso de dormir.
proceso de estar despierto nosotros le llamamos vigilia y el proceso de dormir le llamamos sueño. Esos dos procesos se tienen que dar sí o sí de manera obligatoria y en todas las personas, no solamente en los niños, en las 24 horas del día. O sea, en las 24 horas del día usted está obligado a dormir y a estar despierto. ¿Por qué? Porque cuando usted está despierto, cuando los niños están despiertos, ellos están en las aulas aprendiendo, dicen. O cuando están los docentes dando clase, enseñando, dicen. Señoras y señores, cuando están despiertos, el cerebro lo que utiliza es una memoria a corto plazo y la información está ahí. La memoria a corto plazo se pierde en poco tiempo. Para que esa memoria, para que esa información nos sirva, tenemos que llevar a una zona denominada memoria a largo plazo. Y esa memoria a largo plazo recién la vamos a utilizar en procesos de aprendizaje. La consolidación de la memoria a largo plazo solo ocurre durante las fases de sueño. Por eso que es obligatorio dormir, no solamente estudiar, también dormir. Uno de los trabajos interesantísimos en Nature que ha salido en marzo de este año, de los primeros puestos de las universidades norteamericanas, se les preguntaba, oye, ¿y tú por qué duermes tantas horas? No, a mí no me toquen las horas de dormir, porque así como tengo horas de estudio, también necesito las horas de dormir, porque el cerebro hace una serie de propiedades cuando está dormido que no las hace cuando está despierto. Ejemplo, en el caso de los niños, la hormona de crecimiento solo se secreta durante el sueño. Por eso, para crecer hay que dormir. Dije niños, no ustedes.